21 de marzo, la aprobación de la reforma constitucional, la entrada en vigor y tu ascenso a embajador. Vivió y trabajó en Europa y en los Estados Unidos y tiene más de 27 años de experiencia diplomática. Ha representado a México en las más complejas y difíciles negociaciones políticas y jurídicas, tanto bilaterales como multilaterales de los últimos años. Ha negociado internacionalmente en las ciudades de Washington, Nueva York, Ottawa, Londres, París, Ginebra, Viena, Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile, entre otras. Además de ser un conocedor del derecho internacional político y privado, es un experto en derecho y legislación de los Estados Unidos en diversas materias como litigio, contratos, responsabilidad civil, comercio, energía y derecho penal. Multilateralmente ha negociado en Naciones Unidas, Nueva York, Viena y Ginebra, en la Organización de Estados Americanos en Washington, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia, entre otras, donde por cierto ocupamos el mismo escritorio yo algunos años después. Obtuvo su maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Houston en 1985 y recibió su título de abogado con mención honorífica en la Universidad Iberoamericana en 1979. Miguel Ángel González Félix es también un reconocido catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Ha impartido conferencias, publicado artículos en español e inglés e impartido cátedra en las más prestigiosas escuelas de Derecho en México, incluyendo el Colegio de México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Houston y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Le cedo la palabra al embajador González Félix. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores, a la Universidad de Guadalajara, a la FIL, muy particularmente al embajador Carlos García de Alba. Este panel se pensó desde principios de año en que estuvimos en Los Ángeles. Creo que la visión que se tiene desde el punto de vista del Cónsul General de México en Los Ángeles, pues es una visión privilegiada de lo que es el problema de la migración y el desarrollo para nosotros los mexicanos. Segundo, quiero agradecer también pues, que la invitación sea en Guadalajara. Creo que es uno de los mejores lugares para tratar un tema como estos. Guadalajara es la mexicanísima Guadalajara, la perla de Occidente, que tiene entre sus íconos pues el tequila, el mariachi, los charros, las chivas y la FIL, la FIL que tiene ya patentada como muy jalisciense y muy de Guadalajara. Yo voy a variar un poco la presentación, esta es una presentación interesante, pero la voy a actualizar más, voy a tratar de hilvanarla a algunas cosas que están sucediendo en este momento. Es decir, nos vamos a retrotraer a lo que era el ambiente hace 20 años. Yo simplemente quiero entrar por la conclusión. Hiciste el planteamiento de que si era positivo o no el que se hubiera proyectado este tema de la doble nacionalidad. Y yo lo único que quiero es que yo creo que para nadie ha pasado desapercibido estos últimos 10 o 15 días todo el tema de la caravana migrante. O sea, yo creo que todos hemos podido ver pues escenas muy desgarradoras, muy tristes de lo que es el fenómeno de la migración. Yo en particular el tema lo traté muchos años, me tocó incluso ser parte dentro de las partes mexicanas que vimos todo el proceso para que México se integrara al Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas, que cambió muchísimo. Lo que hemos visto que ha pasado en el país en estos últimos 20 días, pues no lo hubiéramos podido haber visto hace 20 años, simplemente no existía la legislación para tratar el tema. Entonces quiero entrar por la conclusión, es decir, ¿fue positivo o no?
Yo creo que uno de los temas es que cuando nosotros hablamos de migración y hablamos de refugiados, hablamos de poblaciones muy vulnerables. Cuando ando con mi hija y veo a algún migrante, mi hija siempre me dice, oye papá, ¿y por qué siempre que ves un migrante te paras y le das algo de dinero? Porque ve que lo hago rara vez, pero y le digo, mira hija, los migrantes es gente que no trae trabajo, que no sabe dónde va a dormir hoy, y es gente que está en la situación más vulnerable que se pueda dar. Y una de las cosas que nos toca a nosotros en el Servicio Exterior Mexicano, y yo creo que donde está más acentuado es en el puesto que tiene Carlos en Los Ángeles, ¿cómo les damos nosotros a los migrantes las mejores armas, las mejores posibilidades de vida, las mejores posibilidades de desarrollo y de integrarse a una situación nueva? Y eso es lo que pasa con el tema de nacionalidad, ¿sí? Curiosamente hizo una introducción muy adecuada Natividad González Parás, hablando de sociedades cerradas, sociedades abiertas. Hizo el símil de lo que fue en 1994 la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Curiosamente mañana se va a firmar el TECMEC en Argentina, o sea, coincide ese hecho, y tenemos de nuevo ahorita esta dinámica del tema de migración, el tema de nacionalidad. Hace 24 años, en un cambio de gobierno como el que se va a dar pasado mañana, era yo consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y estábamos en todo ese proceso del GATT, estábamos en el proceso de la apertura económica. Y por ahí empezaron a surgir algunas voces que venían particularmente de Los Ángeles, los grupos de mexicanos que más se caracterizaban, donde estaba la mayor concentración. Curiosamente, Los Ángeles es la segunda ciudad de mexicanos en el mundo. Y clamaban ellos por la doble nacionalidad. Estamos hablando de una época de una sociedad cerrada. México tenía esa característica. Y me acuerdo que, pues de repente alguien me dijo, oye, están pidiendo de allá de Los Ángeles que se haga un dictamen jurídico sobre la viabilidad de la doble nacionalidad. Y aquello en aquella época no solo era alta traición, era como blasfema o era casi pecado mortal, ¿verdad? Yo en aquel momento, pues era final del sexenio, más o menos ha de haber sido por esta época, la posición pues había sido contraria, todo eso manaba desde la negativa del GATT, y entonces pues emití rápidamente un dictamen diciendo que no güey José, o sea, que no era viable. Se da ahí el cambio, se da esa transición donde México tiene que empezar a pensar un poco en cómo hacerse de recursos económicos. Estábamos muy cercenados por el problema de la deuda en aquel momento, una economía muy debilitada en ese momento, ya Natividad dio un poco los antecedentes de ese cambio, y en ese ambiente viene un presidente de la República que conocía muy bien el tema, se había creado en Mexicali, conocía muy bien el tema, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, y por ahí del 2 o 3 de diciembre, pues llega el nuevo secretario de Relaciones Exteriores que había trabajado mucho el tema con el candidato presidencial Ernesto Zedillo y con varias gentes alrededor, Alejandro Carrillo Castro, Beatriz Paredes, que veían mucho el tema, justamente el tema de los
tema de las migraciones, Jorge Bustamante, el Colegio de la Frontera Norte, ya hizo una mención de gentes que estuvieron muy involucradas con este tema. Y entonces, más o menos, lo acuerdo, porque pues, fue el cambio de sexenio, lo que va a ocurrir pasado mañana acá en el país, y llego yo con el nuevo secretario, no sabiendo si me iba a quedar o no, ahí temblando, que era Ángel Gurría, y me dice, ¿usted es el abogado? Sí, pues, yo soy el abogado. Y dice, bueno, pues quiero encargarle un tema. El tema va a ser el tema de la doble nacionalidad. Es un tema importante, es un tema de proyección, es un tema de protección para los mexicanos, sobre todo los mexicanos en los Estados Unidos, aunque había una presencia en otros países, pues no se comparan los volúmenes de lo que tenemos en los Estados Unidos. Y entonces me acuerdo que yo le dije, oiga, señor secretario, pero pues para mí ahorita lo primero es que me diga si me quedo o no. Y entonces me dijo, mira, muy fácil, yo soy economista y todo lo que sea económico lo voy a resolver yo. Las cosas de relaciones exteriores, de relaciones internacionales, pues las van a manejar los de relaciones internacionales, ya que abundan, no te preocupes por eso. Pero la parte de derecho la tiene que manejar un abogado, y ahí sí no tengo yo abogados, ni conozco a gente aquí. Así es que tú vas a ser el abogado. Y el tema que te encargo es el tema de nacionalidad. Y entonces, pues yo acababa de emitir una opinión diciendo que no era posible, y obviamente pues le dije, bueno, pues me voy a encargar